vi al demonio, bajo la cama de mi hijo. Lo vi. Sus ojos eran dos brasas encendidas, hundidas en un rostro huesudo como una calavera seca. Su cuerpo largo y retorcido estaba plegado de forma antinatural bajo la cama de mi hijo. Y cuando me miró directamente, sentí que algo me arrancaba el alma con solo esa mirada. No era un sueño, no era una alucinación. Estaba despierto. Estaba de pie en el cuarto de mi hijo y eso estaba allí, esperándome. Todo comenzó hace unos 6 meses. Nos habíamos mudado a una casa antigua en las afueras del pueblo. No tenía nada especial a simple vista, solo un aire viejo, maderas que crujían y paredes con demasiadas capas de pintura. Mi esposa decía que era perfecta para criar a nuestro hijo, Samuel, que en ese entonces tenía solo 5 años. Pero yo tenía un mal presentimiento desde el primer día. Samuel nunca había tenido miedo a la oscuridad. Nunca le habían preocupado los monstruos ni los fantasmas. Pero después de la primera semana en la casa, comenzó a decir que no quería dormir solo. Decía que el hombre delgado lo observaba desde debajo de su cama. Pensamos que era la imaginación propia de su edad, o que tal vez le habíamos leído demasiados cuentos antes de dormir. Las noches comenzaron a ponerse raras. Samuel gritaba de madrugada, temblando, con los ojos abiertos como platos. Decía que el hombre delgado se arrastraba desde debajo de la cama y le hablaba con una voz como la de un animal herido. Le decía cosas terribles, cosas que un niño de 5 años no debería saber. Decía que quería llevarlo con él al otro lado. Intentamos consolarlo, pero cada noche era peor. Llegó un punto en el que no podía dormir si no era en nuestra cama, y cuando por fin se dormía, se movía inquieto, murmurando en sueños, con las manos crispadas como si estuviera forcejeando con algo. Una madrugada, incluso nos despertó gritando: «Papá, no dejes que entre en mi piel». Pensamos en llevarlo a un psicólogo infantil, pero antes de hacerlo, decidí que iba a pasar una noche completa en su habitación. No creí en lo paranormal, pero tenía que demostrarle que estaba a salvo, que solo era su imaginación. Esa fue la peor decisión que pude haber tomado. Esa noche llevé una silla y me senté junto a su cama, mientras él dormía. La casa estaba en silencio, pero se sentía una tensión extraña en el aire, como si algo se contuviera justo fuera de la realidad. A las 3:12 de la mañana, Samuel comenzó a murmurar. Decía: «Ya viene, está debajo. No mires, papá, no lo mires». Y entonces lo oí. Un rasguño lento, desgarrador, justo bajo la cama. Me quedé helado. Pensé que sería un ratón, un gato, pero el sonido era muy fuerte, muy intencional. No era el azar de un animal. Era como si alguien arañara la madera con las uñas. Reuniendo valor, encendí la linterna de mi teléfono y me arrodillé lentamente para mirar debajo. Fue en ese momento que lo vi. Esos ojos rojos, inhumanos, brillando en la oscuridad. Una figura alargada, huesuda, con articulaciones invertidas, me observaba. Su rostro era imposible de describir, como si fuera una mezcla entre una calavera humana y una cara distorsionada por el sufrimiento eterno. Grité. No recuerdo haber gritado antes como esa noche. Caí hacia atrás y tomé a Samuel en brazos, que seguía dormido, aunque agitándose con fuerza. Corrí a nuestra habitación, cerrando la puerta con seguro, con el corazón a punto de estallar. Mi esposa, Mara, me preguntaba qué había pasado, pero yo apenas podía hablar. Durante los siguientes días, no volví a entrar a esa habitación. Contratamos un sacerdote para bendecir la casa. También vino un chamán recomendado por una amiga. Ambos dijeron lo mismo. Esa casa tenía algo oscuro, algo que no quería irse, algo que había despertado y que ahora había puesto los ojos sobre nuestro hijo.
Los rituales parecieron calmar las cosas por un par de noches, pero luego todo empeoró. Empezamos a encontrar mensajes garabateados en las paredes del cuarto de Samuel, escritos con una tinta negra que no se podía limpiar. Decía cosas como, «Él me pertenece» o «Ya está dentro». Una noche, Samuel se despertó con la nariz sangrando. Cuando le limpié la cara, vi algo que me heló la sangre. Una marca quemada en su espalda. Parecía una especie de símbolo, algo antiguo, como un idioma que no reconocía. Llamamos a un especialista en ocultismo, alguien que estudiaba lenguajes arcanos. Al ver la foto de la marca, palideció. Dijo que era una marca de ofrenda y que lo más probable era que algo del otro plano había reclamado a Samuel como suyo. Desde entonces, no podíamos dormir. Samuel empezó a hablar en sueños en una lengua que no entendíamos. A veces se levantaba de la cama y se quedaba quieto frente a la puerta, mirándonos sin pestañear. Tenía los ojos negros, completamente negros, pero al amanecer no recordaba nada. Una madrugada lo encontré debajo de su cama. Estaba completamente despierto, acurrucado, con la mirada fija al frente. Le pregunté qué hacía allí y me dijo con voz monótona, «No soy Samuel. Él está atrapado en el otro lado. Yo soy el que viene a abrir la puerta». Mi esposa y yo decidimos huir. Dejamos todo. La casa, los muebles, hasta nuestros documentos. Solo tomamos a Samuel y salimos en mitad de la noche. Fuimos a casa de mis padres en otro estado. Creímos que estar lejos lo cambiaría todo. Pero el mal nos siguió. Una noche, semanas después, cuando creíamos que todo estaba mejorando, lo volvió a hacer. Lo encontré parado frente a la ventana, mirando la nada. Le pregunté qué hacía y solo me dijo, «Papá, él está aquí otra vez. No se fue, nunca se va». Las cosas no mejoraron. Cambiar de ciudad solo retrasó lo inevitable. Cada noche, Samuel se ponía más extraño. Decía cosas que ningún niño debería saber. Mencionaba nombres antiguos, imposibles de pronunciar, y hablaba de un lugar frío, donde los niños lloraban sin boca y los relojes corrían al revés. Mi esposa y yo estábamos al borde del colapso. El miedo se volvió rutina. Vivíamos como sombras. Una noche desperté con un grito ahogado. Samuel no estaba en su cama. Lo encontré en el sótano de la casa de mis padres, descalzo, con los ojos completamente blancos, murmurando con una voz grave, una voz que no era la suya. En el suelo había dibujado el mismo símbolo de su espalda, con su propia sangre. Cuando intenté sacarlo de allí, me empujó con una fuerza imposible para su cuerpo. Contacté a una mujer que se hacía llamar Anaís. Me dijeron que era una médium poderosa. Ella vino esa misma semana. Al ver a Samuel, no quiso tocarlo. Dijo que ya no estaba solo, que el demonio lo usaba como portal y que lo que había entrado era antiguo, anterior incluso a lo que conocemos como infierno. Él duerme bajo la carne, dijo, y vendrá por ustedes también. Esa noche, Anaís hizo una limpieza espiritual, encendió incienso, puso sal en las esquinas, recitó oraciones en voz baja. Todo iba bien hasta que Samuel comenzó a levitar. Sí, levitar. Mi hijo flotaba a 10 centímetros del suelo, con la cabeza colgando hacia atrás y los ojos totalmente en blanco. Gritó con una voz que hizo que los cristales se rajaran. «Yo soy el que habita debajo». La médium cayó de rodillas. Dijo que no podía contra eso, que era una entidad de la sombra más allá del velo. Nos rogó que huyéramos, que fuéramos a un lugar donde nadie más viviera, para que no se esparciera. Nos dijo que ya no era una simple posesión, era una invasión. Después de eso, las noches se volvieron una tortura. Luces que explotaban solas, sombras que cruzaban los pasillos aunque estuviéramos solos,
olores nauseabundos a azufre y carne podrida. Y lo peor, Samuel ya no dormía, solo se sentaba en la cama, inmóvil, con una sonrisa desfigurada. Nos observaba durante horas sin moverse, sin parpadear. Un día, mientras dormía una hora por agotamiento, soñé con su cuarto. Pero no era un sueño. Estaba allí, parado frente a su cama, y de debajo emergía la figura. Era el demonio. Me hablaba, pero no con palabras, sino con pensamientos. Me mostró el infierno que le esperaba a mi hijo. Me ofreció cambiar de lugar, yo por él. Acepté. Me desperté sangrando de la nariz y los oídos. Samuel dormía plácidamente por primera vez en semanas. Durante los días siguientes fue como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Volvía a jugar, reía, dormía tranquilo. Pero yo no. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. El demonio estaba ahora en mí. Comenzó a tomar control de mi cuerpo lentamente. Me encontraba parado frente al espejo sin recordar cómo llegué. Mis ojos se volvían negros a ratos. Y una noche, Mara despertó gritando. Dijo que en medio del sueño me oyó hablar con dos voces. Una de ellas no era humana. Intenté acabar con mi vida, pero no me dejó. La criatura se reía cada vez que fallaba. Me mostraba imágenes horribles, de mi hijo siendo devorado, de Mara ardiendo viva. Me alimentaba con culpa y miedo. Y entonces entendí. Eso era lo que lo fortalecía. Fui a la iglesia, me confesé, rogué, lloré. Pero incluso el sacerdote me negó la bendición. Dijo que había algo podrido en mí, algo que no era de este mundo, que no podía ayudarme, que había cruzado una línea que no debía tocarse. Nadie podía salvarme. Esa noche fue la última. Desperté a las 3:12 de la mañana, la misma hora en que todo comenzó. Me vi al espejo y ya no era yo. Era él, bajo mi piel, en mi voz. Mi rostro aún era humano, pero mis ojos no. Bajé al cuarto de Samuel. Dormía. Se veía en paz. Me arrodillé junto a su cama y desde debajo, desde la oscuridad, vi los ojos, los suyos. Estaba allí. Siempre estuvo allí. Nunca se fue. Samuel se sentó lentamente y me susurró: «Gracias, papá. Ahora él es tuyo». Y entonces lo supe. Nunca fue mi hijo el elegido. Siempre fui yo. Él solo abrió la puerta. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.